Che, loco, me puse las pilas y le di una buena ojeada a El segundo sexo de Simone de Beauvoir. A ver si te puedo hacer un resumen, como si te lo contara en un café, con un cortado y medialunas. Y te cuento de qué va este ladrillo. Arranca con una pregunta que te deja pensando. ¿Qué onda con las mujeres? No es una boludez, porque si te pones a pensar, siempre se habla del ser humano como si fuera el hombre, ¿me entendés? Y a las mujeres como que las meten en un costadito, como algo otro, algo segundo, como dice el título. Ella cuenta que ya venía con esta idea dando vueltas en la cabeza desde antes de escribir el libro, allá por el 46. Se dio cuenta hablando con mujeres más grandes, de 40 y pico, que habían tenido vidas diferentes, pero todas coincidían en sentirse como seres relativos, como que sus vidas siempre estaban en función de otros, de los hombres, de la familia. Ahí fue cuando se le prendió la lamparita y dijo, acá hay algo raro. Y se mandó a escribir un ensayo larguísimo donde básicamente desarma toda la historia, la cultura, los mitos, todo, para mostrar cómo se construyó esta idea de la mujer como algo inferior o dependiente del hombre. Imagínate que agarra y empieza a ver desde las ciencias naturales hasta la literatura, los sueños de los hombres, todo, para demostrar que siempre se pensó al hombre como el mismo, el ser humano posta, y a la mujer como la otra, la que está sometida. Simone dice que esta condición de otra no es algo natural, biológico, ojo ahí, es algo que se inventó la sociedad, el patriarcado, a lo largo de los siglos, y que esto se mantiene vivo en un montón de cosas que vemos y escuchamos hoy en día, aunque a veces cambien un poco la forma. Por ejemplo, se mete con el tema de la mujer y la naturaleza, o el miedo a la sangre que siempre se asoció con el poder femenino. Ella analiza cómo estos temas aparecen en diferentes épocas y culturas, pero siempre con la misma idea de fondo. La mujer como algo distinto y de alguna manera peligroso o misterioso para el hombre. Y no se queda solo en la teoría, Se pone a citar un montón de libros de autores de todas las épocas. Desde filósofos griegos hasta novelistas modernos, todos parecen haber caído en esta idea de definir a la mujer en relación al hombre, y casi siempre para dejarla en un lugar secundario. Hay un ejemplo que me quedó grabado, el de la mina en Túnez. Cuenta que vio una cueva donde vivían varias mujeres, todas desfiguradas por el laburo duro y el encierro, mientras que el marido salía al mercado, charlaba con otros hombres sobre los temas importantes del mundo, y volvía todo de blanco, limpio, como si fuera otra cosa. Para las mujeres, el mundo era esa cueva oscura. Solo salían de noche, calladas y tapadas. ¿Ves la diferencia? El hombre pertenece al mundo, la mujer está confinada. También se mete con la historia de las discusiones sobre las mujeres. Desde la Biblia hasta el siglo XV siempre hubo debates sobre si eran inferiores, charlatanas, etc. Pero también cuenta que hubo mujeres que se plantaron, como Christine de Pisan, que en esa época ya reclamaba que se les permitiera estudiar, igual que a los varones. Una adelantada total. Después se pone a analizar cómo se representa a la mujer en la literatura y en los mitos. Muchas veces, la mujer aparece como un objeto de deseo para el hombre, como algo misterioso, potente pero a la vez pasivo. Cita algunos textos donde la mujer se describe de una forma medio idealizada, como si fuera la naturaleza misma, la fuente de la vida, pero siempre vista desde la perspectiva masculina, ¿entendés? Y acá viene algo importante, cómo las nenas crecen con esta idea metida en la cabeza, desde los cuentos infantiles hasta la historia que les enseñan en la escuela. Todo exalta la figura del hombre como el héroe, el inventor, el que hace cosas importantes. Cuántos Perseo, Hércules, Napoleón y cuántas Juanas de Arco. Y hasta en la Biblia, las mujeres que sobresalen siempre están un poco a la sombra de algún hombre. Ella dice que las diosas de la mitología son frívolas o caprichosas y siempre tiemblan ante los dioses varones. Mientras que un Prometeo roba el fuego, una Pandora abre la caja de los males. Como que siempre hay esa dualidad donde el hombre es el que hace y la mujer la que recibe o la que causa problemas.
También se mete con la iniciación sexual de las chicas. Cómo descubren el tema del embarazo, del parto, muchas veces de forma confusa o traumática. Cita un texto donde una chica describe el parto de una forma brutal, que la hizo sentir vulnerable y amenazada. Y cómo la idea de la relación sexual se les presenta muchas veces como algo sucio o misterioso. Cuenta que muchas nenas prefieren negar lo que escuchan o ven sobre el sexo, porque les resulta chocante ver a sus padres, que les enseñan la decencia, comportándose como animales desnudos. Algunas hasta se inventan explicaciones raras para hacerlo más aceptable, como que hay que ir al médico y vendarse los ojos, y la primera menstruación, otro tema. Muchas chicas no saben nada y se asustan un montón, pensando que están enfermas o que les está pasando algo terrible. Cuenta casos de chicas que hasta intentaron suicidarse por la vergüenza y el miedo. Después habla de la adolescencia, esa etapa donde la chica empieza a mirarse a sí misma, a construir una identidad. Muchas se vuelcan a los diarios íntimos, donde vuelcan sus secretos y fantasías. Se imaginan siendo otras personas, heroínas, bailarinas. También es una época de despertar al amor, a las amigas. Cartas llenas de intensidad, de sentimientos a flor de piel. Pero también es una etapa de mucha confusión, porque la sociedad empieza a presionar para que la chica deje de ser esa individualidad y se prepare para ser mujer, esposa, madre. Muchas encuentran refugio en la naturaleza, en los bosques, en los paisajes. Sienten una libertad que no encuentran en la casa, con las reglas y las costumbres. La naturaleza se convierte en un espejo de su alma, de sus deseos de trascendencia, pero al final, la mayoría cede a la presión social. Se dan cuenta de que luchar contra el mundo es demasiado difícil y terminan aceptando su destino de mujer. Ella dice que esta crisis de la adolescencia es como un duelo, donde la chica entierra lentamente esa individualidad que fue para entrar sumisamente en la vida adulta. Después se mete con el tema del matrimonio, como para muchas mujeres, especialmente en épocas pasadas, el matrimonio era casi un destino impuesto, arreglado, y cómo el ideal de felicidad siempre se asoció con la casa, con la vida familiar. Pero la realidad muchas veces es otra. La mujer se encuentra confinada en un espacio, la naturaleza se reduce a una maceta, se repiten los mismos ritos día tras día. Aquella chica llena de sueños y esperanzas se da cuenta de que solo es esto, para siempre. El marido, aunque sea mayor, no la libera de su propia libertad y ella se siente sola, aburrida, sin un objetivo claro en la vida. Cita el diario de Sofía Tolstoy, que se casó con un escritor famoso al que admiraba, pero al poco tiempo se sintió asqueada del amor carnal, lejos de su familia, aislada, junto a un hombre que le era casi un extraño. Todo le parecía vacío, helado. También cuenta la historia de Belle de Suillen, una mujer brillante e inteligente que asombraba a Europa, pero que asustaba a sus pretendientes por su independencia. Terminó casándose por conveniencia y se aburrió muchísimo, buscando refugio en la escritura y en relaciones pasajeras, pero siempre sintiéndose sola y limitada. Y sigue con más ejemplos de mujeres que se casan y se dan cuenta de la trivialidad de sus vidas, de la falta de comunicación con sus maridos, como que ya no tienen nada que decirse, los besos no alcanzan para llenar las noches. Después se mete con el tema de las mujeres que buscan algo más allá del matrimonio y la familia, las que tienen amantes, las que se dedican a profesiones, las que intentan ser artistas o escritoras. Habla de mujeres que se enamoran de hombres que las desprecian o que las usan, buscando en esa relación una forma de darle sentido a sus vidas. También cuenta casos de mujeres que tienen encuentros sexuales casuales por curiosidad o ignorancia, y el tema de la prostitución también lo toca, mostrando que muchas veces es una salida forzada por la necesidad, pero que incluso en ese mundo hay mujeres con sus propias historias y sentimientos. También analiza cómo la sociedad muchas veces ve a las mujeres que trabajan o que intentan destacarse. Se les exige mucho más que a los hombres.
se las critica por ser demasiado femeninas o demasiado masculinas, y muchas veces ellas mismas internalizan esa inseguridad y se limitan. En el arte y la literatura, la autora dice que a las mujeres les cuesta más afirmarse, que muchas veces su obra está demasiado centrada en sí mismas o en temas considerados femeninos, y que le falta esa visión más amplia y desinteresada del mundo que tienen algunos grandes artistas varones. Ella no dice que las mujeres sean naturalmente inferiores, ojo, dice que es la sociedad la que les impide desarrollarse plenamente, la que les corta las alas. Por todas partes hay ojos que las juzgan, reglas que las limitan, y al final, la idea central del libro es esa, mostrar cómo la mujer fue construida como la otra a lo largo de la historia, y cómo esto limita su libertad y su realización personal. Pero también deja abierta la puerta a la esperanza, a que las mujeres tomen conciencia de esta situación y luchen por construir un futuro donde sean consideradas seres humanos completos, iguales a los hombres. Te hice un resumen bastante largo, pero es que el libro toca un montón de temas. Es un libro que te hace pensar bastante sobre cómo vemos a las mujeres y cómo se ven ellas mismas. No es una lectura fácil, pero creo que es importante para entender muchas cosas que pasan hoy en día. ¿Qué te pareció? ¿Te dan ganas de leerlo entero? Y bueno, ahora para entrar en detalles, te dejo con nuestra inversión profunda. Adelante, maestros. Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Una de las figuras más influyentes del siglo XX. Exactamente. Y en esta inmersión vamos a explorar una de sus ideas más centrales, una que realmente me hizo reflexionar. Se trata de la profunda alienación que Beauvoir argumenta que experimenta la mujer en relación con su propia biología reproductiva. Interesante. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea de alienación? Claro. Beauvoir plantea que el cuerpo femenino, a diferencia del masculino, está constantemente sometido a las exigencias de la reproducción. Y esta realidad biológica, según ella, genera una tensión muy particular, un conflicto interno entre la mujer como individuo y las demandas de la especie. Ya veo. Es como si la biología de la mujer la llevara a una experiencia de sí misma como un ser escindido. Por un lado, su individualidad, sus deseos, proyectos, y por el otro, ese destino biológico que la define en gran medida. Exacto. Y lo que me parece fascinante es que Beauvoir no se limita a describir este conflicto a nivel teórico o filosófico. Lo explora desde múltiples perspectivas, incluyendo la biológica, la histórica, la psicológica. Entonces, ¿por dónde empezamos a desentrañar esta compleja idea de la alienación femenina? Beauvoir comienza su análisis examinando la pubertad, una etapa que ya describe como una verdadera crisis para la mujer. La pubertad, claro. Ese momento de transformación física y hormonal tan intenso. Sí. Y Beauvoir destaca un dato bastante impactante. Fíjate, ella dice que la mortalidad femenina aumenta significativamente durante la pubertad. De hecho, menciona cifras concretas. Entre los 14 y los 18 años, mueren 128 niñas por cada 100 niños. Y esta diferencia, aunque se reduce, persiste hasta los 22 años, con 105 muertes de mujeres jóvenes por cada 100 hombres jóvenes. Esas cifras son realmente alarmantes. ¿A qué lo atribuye Beauvoir? Bueno, ella no establece una relación de causa-efecto directa, pero sí señala la aparición de diversas enfermedades y trastornos específicos de este periodo. Habla de la clorosis, una forma de anemia muy común en la época. La clorosis, sí, recuerdo haber leído sobre ella. También menciona la tuberculosis, la escoliosis y la osteomielitis, todas ellas con mayor incidencia en mujeres jóvenes. Y más allá de las enfermedades, Beauvoir también describe una serie de alteraciones relacionadas con la pubertad. Exactamente. Habla de la pubertad precoz y la pubertad tardía, con sus respectivas consecuencias. Menciona, por ejemplo, el infantilismo genital o la menorrea, la ausencia de menstruación. Y también trastornos como la dismenorrea, que son menstruaciones muy dolorosas. Es como si el cuerpo femenino se rebelara contra esta transformación que le viene impuesta, ¿no? Como si intentara resistirse a ese destino biológico. Es una interpretación interesante. Pero Beauvoir no lo ve exactamente como una victoria del individuo sobre la especie. Más bien, lo que ella resalta es la complejidad de esta relación, donde la misma fuerza que en cierto modo subyuga a la mujer como individuo, también la constituye como ser vivo. Me parece una perspectiva muy matizada. Y para ilustrar esta compleja relación, Beauvoir recurre a una analogía bastante clara.
Te refieres a la analogía entre la dependencia de la mujer de sus ovarios y la del hombre de sus testículos. Exactamente. Beauvoir nos recuerda que en ambos casos la castración, es decir, la extirpación de las gónadas, no solo implica la imposibilidad de procrear, sino también una serie de consecuencias negativas para el organismo en su conjunto. Lo que nos lleva a un punto central en el argumento de Beauvoir. Ella destaca que muchos de los fenómenos relacionados con el aparato genital no son esenciales para la vida individual. Es más, en algunos casos pueden llegar a ponerla en riesgo. Y aquí menciona un ejemplo muy concreto, el desarrollo de las glándulas mamarias. Sí, las mamas, que son esenciales para la especie y para la lactancia, no son en absoluto necesarias para la supervivencia de la mujer como individuo. Incluso pueden convertirse en un foco de problemas, con enfermedades como el cáncer de mama. Y Beauvoir va un paso más allá al afirmar que muchas secreciones ováricas parecen estar diseñadas para satisfacer las necesidades del óvulo más que las del organismo femenino en sí mismo. Es decir, que la biología de la mujer parece estar orientada a garantizar la supervivencia del óvulo, que es la célula reproductora femenina, incluso a expensas del bienestar de la propia mujer. Exactamente. Y aquí llegamos a uno de los temas más controvertidos y al mismo tiempo más fascinantes del análisis de Beauvoir, la menstruación. Ah, sí, la menstruación, a la que los anglosajones llaman the curse, la maldición. Exacto. Beauvoir señala que la menstruación, ese sangrado cíclico que experimentan las mujeres a lo largo de su vida fértil, no tiene una finalidad individual clara. Es decir, no cumple una función esencial para la salud o el bienestar de la mujer. Correcto. Beauvoir menciona la antigua creencia aristotélica de que la sangre menstrual era la materia prima para la formación del feto. Obviamente, hoy sabemos que eso no es cierto. Pero Beauvoir rescata de esa teoría ancestral una idea que me parece muy sugerente. Esa idea de que el cuerpo femenino, a través de la menstruación, está constantemente reiniciando el proceso de preparación para la gestación, incluso cuando no hay fecundación. Es como si la biología de la mujer la mantuviera siempre en un estado de potencial embarazo. Exacto. Y Beauvoir subraya la peculiaridad de la menstruación en los primates superiores, incluyendo a los humanos. A diferencia de otros mamíferos, cuyo ciclo estral es estacional y no implica un sangrado visible, las mujeres experimentan un ciclo menstrual mucho más complejo y a menudo doloroso, con un flujo sanguíneo regular. Y Beauvoir describe con cierto detalle el proceso biológico que subyace a este ciclo. Habla del crecimiento y la maduración del folículo de Graf en el ovario, de la secreción de hormonas que preparan el útero para la implantación del óvulo fecundado. Todo un complejo mecanismo que se desarrolla de manera autónoma, independientemente de la voluntad de la mujer. Y después de analizar todos estos aspectos biológicos, Beauvoir llega a una conclusión bastante contundente. ¿Te refieres a su afirmación de que la mujer es la hembra de mamífero más profundamente alienada? Exactamente. La mujer, según Beauvoir, es la hembra que más se resiste a la alienación, pero al mismo tiempo la que la experimenta con mayor intensidad. Y esto se debe en gran medida al imperioso sometimiento del organismo femenino a la función reproductora. Sí. Beauvoir menciona la crisis de la pubertad, la menopausia, la menstruación, el embarazo, el parto, todos ellos procesos que pueden ser dolorosos, incluso peligrosos para la mujer. Y también habla de la mayor propensión a ciertas enfermedades, a ciertos accidentes. Lo que me parece especialmente interesante es la paradoja que Beauvoir señala. Parece que cuanto más se afirma la mujer como individuo, más se intensifica su sufrimiento específicamente femenino. Es una observación muy aguda. Es como si el desarrollo de su individualidad, de su conciencia, hiciera aún más evidente el conflicto con las exigencias biológicas de su cuerpo. Exactamente. Y Beauvoir establece un claro contraste con la experiencia del hombre, cuya vida sexual y reproductiva no interfiere de manera tan determinante con sus proyectos personales. Claro. Para el hombre, la reproducción no implica una transformación tan radical de su cuerpo, de su vida cotidiana. Y ahora pasemos a otro aspecto central del análisis de Beauvoir, su crítica al psicoanálisis freudiano. Ah, sí. Las críticas de Beauvoir a Freud son realmente incisivas. Beauvoir le reprocha a Freud dos cosas fundamentales. En primer lugar, que su descripción de la psicología femenina está construida sobre un modelo masculino. Es decir, que Freud interpreta a la mujer a partir de parámetros masculinos, sin tener en cuenta su especificidad. Exacto. Y el segundo reproche de Beauvoir es aún más contundente. Ella critica la ausencia de una descripción original de la libido femenina en la obra de Freud. Para Freud, la mujer es básicamente un hombre incompleto, ¿no? Su famosa teoría de la envidia del pene. Sí. Y Beauvoir cuestiona radicalmente esa idea. Argumenta que la misma noción de mutilación que implica la teoría freudiana presupone una comparación y una valoración desde una perspectiva masculina.
Es decir, que se asume que lo masculino es la norma, el punto de referencia, y que la mujer se define por lo que le falta en relación a ese modelo. Exactamente. Y Beauvoir cita varios psicoanalistas contemporáneos que ya cuestionaban esa idea de la envidia del pene como un fenómeno universal. Muchos de ellos admitían que una niña puede desear tener un pene sin que eso implique necesariamente un sentimiento de inferioridad o de carencia fundamental. Correcto. Y Beauvoir señala que el deseo de la niña no se basa en una experiencia directa comparable a la del niño. Muchos niños, nos dice Beauvoir, descubren la anatomía masculina a través de la observación visual, sin que eso les genere un trauma o una sensación de humillación inmediata. Claro. El niño, por su parte, experimenta su propio pene como una fuente de placer, de orgullo. Y ese sentimiento de orgullo corporal no tiene un equivalente en la experiencia de la niña. Entonces, para Beauvoir, la supuesta envidia del pene cuando se presenta es más bien el resultado de la valoración social de la virilidad. Exacto. La niña percibe que la sociedad otorga un valor superior a lo masculino, y eso puede generar en ella un deseo de poseer los atributos que se asocian a ese poder. Y en cuanto al complejo de Electra, Beauvoir también lo considera una noción bastante vaga y poco convincente. Sí. Al basarse en un modelo masculino de la sexualidad, el complejo de Electra no logra captar la especificidad de la libido femenina. Beauvoir incluso cuestiona la universalidad del complejo de Edipo en los niños, especialmente en su forma puramente genital. Claro. Y le resulta difícil concebir que el padre, salvo en casos excepcionales, pueda ser para la hija una fuente de excitación sexual primaria. Lo que nos lleva a otro aspecto clave de la sexualidad femenina, el placer clitoridiano. Así, Beauvoir señala que, al menos hasta la pubertad, muchas mujeres experimentan el placer sexual principalmente a través del clítoris. Y esto, evidentemente, complica la aplicación de un modelo masculino a la sexualidad femenina. Exactamente. Beauvoir busca una comprensión más auténtica de la sexualidad femenina, libre de prejuicios y de comparaciones con la norma masculina. En definitiva, busca una descripción que parta de la experiencia subjetiva de la mujer. Y ahora, adentrémonos en otro concepto fundamental de el segundo sexo, la construcción de la mujer como el otro. Ah, sí, esa idea de la mujer como lo diferente, lo opuesto al hombre. Beauvoir argumenta que el hombre se concibe a sí mismo como el uno, como lo mismo, como la norma, y a la mujer la define como el otro, como lo diferente, lo extraño. Lo que implica que la mujer es definida en relación al hombre, que es el punto de referencia. Exacto. Y Beauvoir señala que, en un principio, esta categoría de alteridad no estaba exclusivamente asociada a lo femenino. En las antiguas cosmogonías, por ejemplo, un mismo elemento podía tener una representación masculina y otra femenina. Claro, como el dios del cielo y la diosa de la tierra. Sí, pero con el tiempo, la mujer fue absorbiendo cada vez más la región del otro. Y aquí es donde surgen las grandes diosas de la fecundidad. Exacto. Beauvoir menciona a la gran diosa, la Gran Madre, que aparece en diversas culturas. En Susa, en Creta, se han encontrado representaciones de esta divinidad femenina. Y Beauvoir describe a esta Gran Madre como una figura poderosa, reina del cielo, emperatriz de los infiernos. Con símbolos como la paloma y la serpiente. Y en la vida terrenal, la mujer estaba rodeada de tabúes. Era considerada sagrada, pero también peligrosa. Una maga, una bruja. Y a pesar de que se la consideraba esencial, esa esencialidad era definida por el hombre. Es decir, que era el hombre quien establecía los parámetros de lo femenino. Exactamente. El hombre se erige como el amo de la mujer, al igual que se considera amo de la tierra, de la naturaleza. Y el prestigio de la mujer, según Beauvoir, es un prestigio que recibe del hombre. Incluso la adoración a la gran diosa es una construcción masculina. Claro, los ídolos, por muy poderosos que parezcan, dependen de su creador. Y Beauvoir nos recuerda que incluso cuando el hombre se percibe a sí mismo como pasivo, se afirma como trascendencia, como proyecto. Mientras que la mujer es confinada a la inmanencia, a la repetición de los ciclos naturales. El hombre se apropia de las funciones que le permiten trascender su propia existencia. La guerra, la caza, la exploración. Busca liberarse de la influencia de la mujer tierra, a la que asocia con la naturaleza salvaje e indómita. Y el matrimonio, incluso en épocas en que se desconocía la función del hombre en la procreación, era fundamental para él. Le permitía acceder a la dignidad de adulto, a la herencia, a la integración social. Y la prohibición del incesto, que aparece en diversas culturas, refuerza esta idea de control masculino. El hombre busca delimitar su territorio, establecer los límites de su posesión. Ahora bien, ¿cómo surge la conciencia feminista? ¿Cómo comienza la lucha por la emancipación? Beauvoir describe un avance lento pero constante del feminismo en Europa. Menciona el sufragio femenino en Inglaterra, un logro que se atribuye en parte a la participación de las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Curiosamente,
La mujer norteamericana gozaba de mayor libertad a principios del siglo XIX. Esto se debía en parte a su participación en el trabajo pionero y a su menor número en relación a los hombres. Pero con el tiempo, su situación se fue asimilando a la del viejo mundo. Se mantenían ciertas formas de galantería, pero el poder real seguía en manos de los hombres. Alrededor de 1830, algunas mujeres comienzan a reclamar sus derechos políticos. Y participan activamente en la lucha contra la esclavitud. Un momento clave fue la exclusión de las mujeres del Congreso Antiesclavista de Londres, Esto llevó a Lucrecia Mott a fundar una asociación feminista, y en 1840 se celebra la Convención de Seneca Falls. donde se redacta un manifiesto que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. Figuras como Emerson y Lincoln apoyan el movimiento feminista. Las mujeres participan en la Guerra de Secesión, aunque no logran el derecho al voto en ese momento. Hay actos de desobediencia civil, como el Miss Anthony, que vota ilegalmente en Rochester. En 1869 se funda la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino, Y el estado de Wyoming concede el derecho al voto a las mujeres ese mismo año. aunque el progreso en otros estados es mucho más lento. Beauvoir destaca que las mujeres norteamericanas logran mayor éxito en el ámbito económico A principios del siglo XX ya hay millones de mujeres trabajadoras. y una creciente presencia en profesiones liberales. Abogadas, doctoras, pastoras. Marie Baker Eddy funda la Christian Scientist Church. Y la costumbre de reunirse en clubes femeninos se extiende ampliamente. Todo esto nos muestra un despertar de la conciencia feminista. Una lucha por la emancipación que, aunque lenta y con obstáculos, avanza de manera constante. Ahora bien, Beauvoir también analiza los mitos que perpetúan la subordinación femenina. Ah, sí. Esos mitos que justifican la dominación del hombre sobre la mujer. Beauvoir argumenta que históricamente los hombres han mantenido a la mujer en un estado de dependencia. Y han utilizado las leyes y las instituciones para consolidar su poder, Esta subordinación sirve a los intereses económicos del hombre. pero también a sus pretensiones ontológicas y morales. El hombre se ve a sí mismo como el sujeto por excelencia. Y la mujer es relegada a la categoría de objeto, de otro. Beauvoir señala que la figura del otro es necesaria para la propia afirmación del sujeto. La existencia del hombre se define como carencia, como lucha, Su relación con la naturaleza es una búsqueda incesante de apropiación. lo que le lleva a una forma de soledad, ya sea en la oposición al mundo o en su destrucción. La verdadera alteridad solo surge cuando el otro es reconocido como una conciencia igual a la propia. La existencia de otros hombres permite al hombre trascender su propia inmanencia. Pero esta libertad ajena también puede generar conflicto. Cada conciencia busca afirmarse como sujeto soberano, Y esto puede llevar a la tragedia de la conciencia infeliz, como la describió Hegel. donde cada individuo intenta someter al otro. La superación de este drama solo es posible a través del reconocimiento mutuo. De la afirmación simultánea de sí mismo y del otro. Pero la amistad y la generosidad, que son las expresiones de este reconocimiento, son difíciles de alcanzar. Exigen una superación constante. La actitud moral implica renunciar a la posesión, a la dominación. La verdadera sabiduría se construye a través de la atención, del esfuerzo. El hombre se encuentra en constante peligro en sus relaciones con los demás. Su vida es una empresa difícil con un éxito nunca garantizado. Uno de los mitos que perpetúan la subordinación femenina es la asociación de la mujer con la pasividad. Se le asocia a la tierra, al agua, a los elementos receptivos de la naturaleza. Mientras que el hombre se identifica con la actividad, con el fuego, con la semilla. El sol como esposo del mar es un ejemplo de este simbolismo. La tierra, aunque necesaria, tiene un papel pasivo. Recibe la semilla y la nutre, pero no la crea. Incluso después de la decadencia de las grandes diosas madre, el culto a las diosas de la fecundidad persistió. Se reconocía su influencia en las cosechas, en el ganado. En la literatura y la filosofía se observa una exaltación del agua, una veneración de la tierra. Desde Goethe hasta Blake, desde los profetas indígenas hasta los textos religiosos. Hay un romanticismo vitalista que anhela el triunfo de la vida sobre el espíritu. La fertilidad de la tierra, la capacidad reproductiva de la mujer, se ven como algo mágico, superior a la razón humana. La madre se idealiza como raíz, como fuente de vida, como lodo primordial. En la poesía romántica, la mujer se asocia a la noche, al misterio, a la belleza trascendente. En la visión religiosa, como la de Claudel, la mujer busca su grandeza en la subordinación. Se considera que tiene un vínculo más directo con Dios. La santidad se concibe como renuncia, y la mujer, al estar menos comprometida con los proyectos humanos, se ve como más cercana a la abnegación perfecta. Incluso las alegrías terrenales deben ser trascendidas a través de la mediación de la mujer.
Los personajes femeninos de Claudel encuentran su realización en el sacrificio, La mujer romántica se acerca a lo irreal, al mundo surrealista. pero no puede entregarse plenamente a él. En el amor, la mujer alcanza la realización al aceptar un destino singular. Concentra toda su esencia en el momento de su máxima belleza. Se convierte en un espejo perfecto. La concepción surrealista del amor, como la de Breton, lo ve como una condición para la magnetización total. La posesión de la verdad en la unidad de alma y cuerpo. La mujer amada debe ser la piedra angular del mundo material. Un oráculo. El amor recíproco es lo único que puede generar esa magnetización total. La poesía, para el hombre surrealista, es un acto inmediato. Y en Breton, curiosamente, no aparece la figura de la mala mujer. Breton ve a la mujer como una boca privilegiada, Profundamente arraigada en la naturaleza, pero también como llave del más allá. como la Sofía de los gnósticos, la Beatriz de Dante, la Laura de Petrarca. La mujer encarna la verdad, la belleza, la poesía. Pero siempre bajo el signo de la alteridad. Para Stendhal, la mujer debe ser sujeto, no solo alteridad. Su personaje Lamiel es un intento de proyectarse en un personaje femenino. La miel se enfrenta a obstáculos sociales, pero supera las barreras morales. Su libertad de espíritu le permite abrazar su curiosidad, su ambición. Su único problema es encontrar un destino a su medida en un mundo mediocre. Lo que nos muestra que la sociedad no siempre ofrece un espacio para las almas grandes. Y finalmente, hablamos de la construcción de la feminidad en la niña. Desde pequeña se la orienta hacia roles pasivos. Pero antes de ser mujer, la niña es un ser humano con sus propias aspiraciones. Y a menudo intuye que aceptar el rol femenino implica una mutilación. El hombre y el amor se presentan como metas futuras. En el presente, la niña busca actividad, autonomía. La carga de la libertad no pesa tanto sobre los niños. El impulso vital de la niña la lleva a percibir el círculo materno como agobiante. Desea escapar de la autoridad de la madre, Beauvoir menciona casos donde la madre se convierte en una figura opresiva. que busca afirmar su propio poder sobre la hija, También habla de experiencias traumáticas tempranas con figuras masculinas. que pueden generar miedo hacia los hombres y hacia la sexualidad. El hombre experimenta su cuerpo como una fuente de orgullo, de poder. La niña, en cambio, vive su cuerpo con desazón. La menstruación se percibe como una maldición, como una amenaza. El cuerpo femenino se convierte en algo sospechoso, enfermo. Y la angustia de ser mujer mina el bienestar físico. ¿Qué alternativas encuentra la mujer ante esta situación? La poesía, la observación del mundo. La mujer desarrolla una profunda sensibilidad hacia los detalles, Su destino no está ligado a las grandes acciones. lo que le permite una mirada más libre, más fresca. Puede manifestar su sensibilidad en conversaciones, cartas, ensayos. La joven se lanza al mundo con ardor. El hecho de no realizar grandes empresas intensifica su impulso vital. Siente un amor profundo por la naturaleza. La naturaleza indómita le revela la totalidad de lo que existe. Beauvoir menciona los relatos de Colette sobre las orgías juveniles en la naturaleza. Y la descripción de Mary Webb en The House in Dormer Forest. Hablemos ahora de la frigidez y la sexualidad femenina. La frigidez es un tema controvertido. Se cuestiona si existe una frigidez constitucional. Se destaca el papel de los factores psíquicos. La indiferencia sexual puede deberse a una menor vitalidad. Si la energía se canaliza hacia otras actividades, la energía sexual puede disminuir. Hay una diferencia entre ser objeto de deseo y ser un objeto pasivo. La mujer enamorada es activa en su deseo. El equilibrio entre ardor y entrega es delicado. El deseo masculino a menudo se describe como una tensión. Cualquier esfuerzo consciente puede impedir el abandono al placer. La violencia sexual puede generar crispación, tensión. Pero el placer se alcanza cuando no hay inhibiciones. No basta con que la mujer se deje hacer. Se le exige una participación activa. Beauvoir menciona casos de mujeres que experimentan aversión hacia los hombres. Y recuerda un terreno en su propio camino hacia la liberación. Un terreno relacionado con una sensualidad que trascendía lo amoroso. Menciona también el caso de Marie Bashkirtseff, que buscaba un dominio ilusorio. Y finalmente hablemos del matrimonio y sus limitaciones. Existía una enseñanza cínica sobre arte de atrapar a un marido. Los jóvenes desconfiaban de las mujeres que se querían casar. La posibilidad de elección de la mujer era muy limitada. A menudo, su decisión de casarse estaba marcada por el cálculo, la resignación. Se aceptaba a un hombre más o menos adecuado. El contraste entre la fiesta familiar y el misterio de la cama conyugal se percibía como algo infantil. En otras culturas, el aspecto sexual del matrimonio no se veía como algo problemático. Pero en Occidente, el contraste entre la pompa de la boda y la singularidad de la experiencia sexual generaba una especie de horror.
como el contraste entre la pompa funeraria y la podredumbre de la tumba. Beauvoir menciona casos de jóvenes que sufrían un shock en la noche de bodas. La monotonía del trabajo doméstico también contribuía a la alienación de la mujer casada. La mujer se veía condenada a la repetición, a la rutina. El trabajo doméstico nunca la llenaba realmente. Se alababa su renuncia, su abnegación. Pero a menudo esa abnegación se convertía en una carga para el marido. La mujer se sentía atrapada en un círculo vicioso. Dependía del marido para todo. El marido, en cambio, se realizaba en el trabajo, en la acción. El divorcio era una posibilidad abstracta para la mujer sin medios para subsistir. La desigualdad radicaba en la realización concreta del hombre en el mundo. La libertad de la mujer casada era solo una imagen negativa. Hablemos ahora de la maternidad, del aborto, del control de la natalidad. La sociedad burguesa era hipócrita con respecto al aborto. Se lo consideraba un crimen, algo indecente. Pero la realidad era que se practicaban tantos abortos como nacimientos. El aborto clandestino era peligroso debido a la incompetencia de las aborteras. Y las consecuencias de la maternidad forzosa eran terribles. Niños abandonados, maltratados. Pues la maternidad no siempre era un camino de rosas. Beauvoir describe las diversas reacciones ante el embarazo. La rebeldía, la resignación, la satisfacción. Los sentimientos de la mujer embarazada no siempre se correspondían con sus deseos profundos. El silencio de las mujeres se debía en parte al tabú que rodeaba estos temas. El embarazo podía ser un estado insoportable. Físicamente y moralmente. Beauvoir cita a Sofía Tolstoy, que se sentía enferma, angustiada. A veces el único placer que se encontraba en el embarazo era masoquista. Beauvoir habla del miedo al aborto, pero también del placer en el dolor. El amor materno es complejo, contradictorio. La madre se siente necesaria, pero también sola. No espera recompensa por su entrega. Beauvoir critica la religión de la maternidad, que idealiza a todas las madres. La maternidad es una mezcla de narcisismo, altruismo, sueño, sinceridad, mala fe, abnegación y cinismo. Y por último, hablemos de la mujer y la apariencia. Desde pequeña, la niña se interesa por los adornos, por el vestido. El arreglo personal es un juego, una forma de exhibirse. Al aceptar su rol de objeto sexual, la mujer se entrega al encanto del adorno. Se la asimila a la naturaleza, pero con la necesidad de artificio. La convierte en flor, en gema. La mujer posee las plumas, las perlas, las sedas, como si fueran parte de su propia carne. El aspecto acariciador, el contacto con lo bello, compensan la dureza del universo erótico. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Una obra fundamental para comprender la condición femenina en el siglo XX. Una obra que sigue siendo relevante en el siglo XXI. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la igualdad, la diferencia. Y sobre el complejo y fascinante misterio de ser mujer. Una pregunta que cada mujer debe responder por sí misma. Y una pregunta que nos interpela a todos, hombres y mujeres, como seres humanos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, maestro, por condensar este ladrillo. Y gracias a nuestros oyentes por llegar hasta el final. Si te gustó este resumen, déjanos un like, un comentario y suscríbete para más antilibros. Hasta la próxima. Chau.